Hola chicos, en esta semana, dando continuidad al tema sobre la ley de los gases que hemos estado viendo, vamos a hablar sobre la ley de Boy-Marriott. Como hemos visto en este tema, estamos hablando de tres variables que son el volumen, la presión y la temperatura. Esta ley de Boy-Marriott indica que es un proceso a temperatura constante, que quiere decir que durante una experimentación que yo realice, la temperatura no va a cambiar durante el tiempo que dure mi experimentación. Entonces, vamos a ver cómo realizaron esta experimentación. Lo que definieron fue experimentar en un recipiente en el cual esté un gas. Voy a adicionarle una presión y voy a ver qué pasa con el volumen. Entonces, en un estado inicial, midieron una presión y también el volumen que contenía ese gas. Luego, a otro estado 2, aumentaron la presión. De igual manera, midieron el volumen a esa presión y así sucesivamente. Un estado 3, mayor presión y tenía otro volumen 3. Luego de realizar todos estos cálculos, tomaron los datos y determinaron esta gráfica, donde yo tengo presión y volumen. Tengo las unidades de igual a las que se realizaron la experimentación y se dieron cuenta que obtuvieron una gráfica de este tipo, en donde me indica que a una presión pequeña yo tengo un volumen grande. Si yo voy aumentando mi presión, la que ejerzo sobre ese volumen, va disminuyendo el volumen. De igual manera, aumento mayor presión, tengo un volumen menor. Cada vez que yo aumento la presión, mi volumen va disminuyendo, lo que nos indica que a mayor presión, menor volumen. De esta manera determinaron la ecuación que nos dice que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Como ustedes pueden ver en este gráfico, no es que se descarta a la temperatura está incluida, solamente que es una constante. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos a 100 grados Kelvin. En otra experimentación que daría esta gráfica, tengo a 300 Kelvin. Y en otra experimentación tendría a 500 grados Kelvin. Solamente indica a qué temperatura realizaron el experimento. Eso nos indica que es temperatura constante. Bueno, vamos a continuación a ver cómo resolvemos ejercicios de este tipo. Tengo un ejemplo. Dice, un recipiente contiene 0,8 metros cúbicos de un gas a 4 atmósferas. Calcular el volumen que ocupará si el gas se encuentra a presión de 7 atmósferas sin variar la temperatura. Entonces voy a analizar primero el estado inicial y el estado final. Y voy a poner los datos. Como aquí observamos, metros cúbicos son unidades de volumen, por lo tanto, estado 1, 0,8 metros cúbicos de mi volumen. Luego aquí me indica atmósferas. Atmósferas son unidades de presión. Sigo en mi estado 1, entonces presión 1 va a ser 4 atmósferas. Y nos pide que calculemos el volumen que ocupará el gas. Por lo tanto, debo calcular el volumen 2. Si se aumenta la presión a 7 atmósferas, quiere decir que un estado inicial de 4 atmósferas voy a pasar a un otro estado final de 7 atmósferas, por lo tanto mi presión 2 va a ser 7 atmósferas. Y aquí nos indica sin variar la temperatura, que son típicos ejemplos de Boyd-Mayer, donde me indica que es a temperatura constante. Por lo tanto, tengo este gráfico para mayor entendimiento. Un estado 1 y un estado 2. Bueno, primeramente voy a ubicar los datos. Tengo un volumen 0,8 metros cúbicos. Tengo una presión a la que está sometida 4 atmósferas. Y mi estado 2 me indica que debo calcular el volumen 2 cuando aumento mi presión a 7 atmósferas.
Entonces yo simplemente en el gráfico ya me doy cuenta que mi volumen 2 va a ser menor, siendo la regla que a mayor presión, menor volumen. Entonces mi volumen 2 va a ser menor que el volumen 1. Es decir, que yo en mi respuesta debo tener un valor menor de 0,8. Entonces volumen 2 debe ser menor que 0,8 metros cúbicos. Entonces realizo los cálculos en donde aplico mi ecuación, presión 1 es igual por volumen 1 es igual a presión por volumen 2. Me pide calcular el volumen 2, por lo tanto debo despejar. Entonces para despejar, presión 2 va a pasar a dividir. Entonces volumen 2, realizo mi despeje, perdón. Tengo aquí, reemplazo los datos. También recuerde simplificar las unidades de presión, atmósferas. Recuerde, estoy trabajando en las mismas unidades, por lo tanto puedo simplificar atmósferas con atmósferas. Realizo el cálculo y me da 0,45 metros cúbicos, que es menor que el volumen 1. Por lo tanto, se aplica a la regla y estaría bien resuelto el ejercicio. Este fenómeno, también que ya lo hemos visto en las anteriores semanas, cuando yo voy de un volumen mayor a un volumen menor, lo conocemos como compresión. Compresión. Volumen mayor voy a un volumen menor. Ahora, a continuación vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, un gas ocupa 0,4 metros cúbicos de 305 grados Kelvin y 1,82 por 10 a la sexta pascales. Calcular a qué presión estará sometido si doblamos el volumen y mantenemos la temperatura constante. Entonces, de igual manera, voy a analizar los datos que me da. Tengo 0,4 metro cúbico, es un volumen, entonces datos, volumen 1 o estado 1, 0,4 metros cúbicos. Me da una temperatura, bueno, voy a anotar también la temperatura, 315 grados Kelvin. Me da una presión, 1,82 pascales. Entonces todo esto sería mi estado 1, porque me está dando las indicaciones en el ejemplo que a estas condiciones está el gas. Dice aquí, calcular a qué presión estará sometido si doblamos el volumen. Se me pide que calculemos la presión. Entonces, presión 2 es la que yo voy a calcular, pero aún así me da un dato interesante que dice que está sometido, dice, perdón, si doblamos el volumen. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que mi volumen del estado 2 va a ser 2 veces el volumen 1. Eso me indica doblar, multiplicar por 2. 2 veces el volumen 1. ¿Sí? Entonces, a continuación, perdón, también tengo esta temperatura, me dice que es constante, es decir, que solamente me dio como una añadidura para indicar que estos valores de presión y volumen se tomaron a 305 grados Kelvin, pero no va a influir dentro de mi cálculo porque me está diciendo que es constante y por lo tanto debo aplicar la ley de Boltzmann. Entonces, ¿qué me dice? Aquí, la presión, perdón, hago mi gráfico y tengo los datos ubico los datos de presión, de volumen, y me dice aquí que el volumen 2 va a ser 2 veces el volumen 1, por lo tanto, el volumen en mi estado 2 va a ser mayor. Y voy a calcular a la presión a la que se va a encontrar. Entonces, primero para resolver este ejemplo, voy a tener que realizar el cálculo del volumen. Entonces escribo lo que me indica, que el volumen 2 es 2 veces el volumen 1. Reemplazo los datos y obtengo el valor. Es el doble, el volumen inicial era 0,4, ahora el final, que es el doble, sería 0,8 metros cúbicos. A continuación ya puedo aplicar la ecuación. Digo, presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Despejo la presión 2, que es lo que me solicita en el ejercicio. Reemplazo los datos, de una manera debo simplificar los metros cúbicos porque están en las mismas unidades y si no estarían en las mismas unidades, pues no podría resolver, ¿no?
Realizo las operaciones y obtengo que la presión 2 es 0,91 por 10 a la sexta pascales. Como recuerda, el volumen va a ser menor que en el estado 1. Y sí, se puede comprobar. En este fenómeno nosotros estamos pasando de un valor menor a, perdón, de un volumen menor a un volumen mayor. Este fenómeno se lo conoce como la expansión. En el anterior ejemplo vimos la compresión, de donde un volumen mayor voy a un volumen menor. Y en este ejemplo vemos la expansión, de un volumen pequeño voy a un volumen más grande. Bueno, a continuación vamos a indicar la tarea que consiste en resolver estos problemas. Un dato adicional que aquí estamos trabajando no con atmósferas ni con pascales, sino con milímetros de mercurio. Y mientras las dos presiones estén en las mismas unidades, pues puedo trabajar en esas mismas unidades. Ahora, en este ejercicio 2, aquí sí yo tengo la presión, tengo dos unidades diferentes. Y aquí está el comodín, en donde indica que primero debe expresar las presiones en las mismas unidades. Quiere decir que cualquier presión yo voy a transformar, bien a atmósferas o bien a milímetros de mercurio, ¿no? Para poder resolver. El ejercicio 3 y ejercicio 4 me pide que por favor realice el estudiante un ejemplo propuesto por usted. Como recuerda, todos ustedes piensan de diferente manera y pues cada uno tendrá un ejercicio diferente que obviamente no va a ser igual que el resto de los compañeritos. Pues bueno, esta ha sido la clase de esta semana. Por favor, cuidarse y nos veremos en la próxima clase.